Bueno, cambiar un tema un poco dentro de cardiología, pero no de preventivo, ya sería, vamos a hablar un poco sobre uno de los temas que están bien en el tapete en los últimos años, que es el uso de células madre para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. O sea, una vez que la prevención nos falló, recuerden que la prevención es lo primordial, que entonces cuáles son los arsenales que tenemos para usarlo con el paciente, y vamos a hablar de esto en nuevo. Y como saben, como hablamos anteriormente, las enfermedades cardiovasculares, lo hemos hablado y lo dije en la charla anterior, que es una de las principales causas de muerte a nivel global. Y a pesar de todas las intervenciones que nosotros hacemos, aparte de la prevención de la que hablamos, los medicamentos, la cirugía y todas las intervenciones que existen, el arsenal que tenemos todavía, el tratamiento, todavía tenemos un considerable número de muertes por estas enfermedades cardiovasculares. Y anteriormente, en esta diapositiva lo que quiero es mostrar el problema que existe en este momento. Tenemos al paciente con un ataque al miocardio, un infarto al miocardio, y como en todos esos años con la introducción de diferentes tratamientos, la angioplastia, la estreptokinasa, stenting, TPA, el stent recientemente con el drug-eluting stent, de todas formas seguimos teniendo esa curva igual en lo que respecta al infarto al miocardio. Con la angioplastia ha habido un cambio, ha habido una mejoría en los eventos, sobre todo en la prevalencia, ha habido con la introducción de la angioplastia, y hay una disminución de la muerte a medida que se ha introducido todo este tratamiento. Pero esto lo que ha llevado como consecuencia es que tenemos ahora pacientes, mueren menos, pero pacientes que quedan vivos desarrollan más enfermedad a largo plazo o insuficiencia cardíaca específicamente. Entonces, con todo el tratamiento, todos los tratamientos que tenemos ahora, ninguno de ellos cura la enfermedad. Lo que ha hecho es prolongar la vida, y ahora tenemos un número alto de pacientes con insuficiencia cardíaca. Tenemos en esta diapositiva lo que quiero mostrarles es que tenemos cuáles son las opciones que tenemos ahora para el manejo de un paciente, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca. Tenemos las terapias, tenemos que nos da una sobrevivencia de más o menos 50%, 5 años. Tenemos los pacemakers biventriculares, tenemos el VAD y tenemos el trasplante. Pero si ustedes ven todos estos manejos, todas esas intervenciones que hacemos en pacientes con insuficiencia cardíaca, la sobrevivencia de todas formas es baja. Incluso la sobrevivencia en paciente después de un trasplante es similar al paciente que tiene insuficiencia cardíaca clase 1 o clase 2 en 5 años. Entonces no hay muchos avances tecnológicos, pero todavía es un problema grave y la sobrevivencia es baja. Y entonces eso ha traído a que buscar otro mecanismo, otra forma, otras intervenciones. Y las células madre o la medicina regenerativa se ha puesto entonces al tapete como una forma de transformar la salud, una posibilidad de curar a un paciente, no solamente de enfermedades cardiovasculares, pero también cualquier tipo de enfermedades crónicas, y que hasta el momento no tenemos una cura. La perspectiva es, por supuesto, tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca, usamos tecnología regenerativa, en este caso vamos a hablar de células madre, y tenemos un corazón que está reparado completamente. La primera generación, basado entonces en este concepto, la primera generación de células madre que se empezó a utilizar en estos estudios desde el principio del 2000, cuando hubo el primer artículo que hablaba sobre el efecto beneficioso de células madre en modelos animales. La primera generación de estas células que se utilizó son células que no eran purificadas. Se tomaron células de la médula, toda esa mezcla de células mononucleares se inyectaron al paciente con un infarto, después de un infarto al miocardio. Luego se hizo otra generación, dentro también de este primer tipo de generación de células madre, hubo un approach más diferente, que era vamos a purificar, en vez de inyectar todas esas células, vamos a purificar y vamos a tratar de obtener células mononucleares, vamos a diferenciarle entre células que sabemos que son células progenitoras endoteliales, que son células que son capaces de generar células endoteliales dentro del miocardio, y células también mesenquimatosas, que son células también que se han mostrado que son capaces in vitro de producir diferentes tipos celulares, no solamente células cardíacas. Y dentro de esos tipos celulares están
células cardíacas, también células de músculo liso, también células endoteliales, que son células primordiales para regenerar un miocardio. Las modalidades que se utilizaron al principio, que se han utilizado, se utilizan todavía, pero que se utilizaron mucho más al principio, son las intravenosos, las intracoronarias, epicardio, directo endocardio. Esos son los diferentes modos en que esos dos tipos de células purificadas o no purificadas, han sido utilizados en pacientes con infarto al miocardio hasta el momento. Y ha habido muchos estudios que han involucrado más de 4.000 pacientes desde, como dije, en los comienzos del 2000. Pero aquí le muestro en esta diapositiva los estudios que han sido los que se han considerado pues, más serios en el aspecto de que el número de pacientes que han involucrado es mucho mayor, y son estudios que han sido, el seguimiento ha sido más riguroso. Y en estos estudios, utilizaron células mononucleares de la médula, como les dije anteriormente, sacadas de la médula de los pacientes. Y es un resumen simplemente para mostrarle cuáles han sido los resultados. En estos 3 estudios los resultados fueron positivos, específicamente en el corte o el estudio final se centró en evaluar la fracción de eyección. Positivo porque hay aumento en la fracción de eyección, no, es muy modesto, entre 5 a 10% han sido esos aumentos. Luego tenemos estos estudios en que no se consiguió ningún aumento en la fracción de eyección, y luego tenemos estos estudios más recientemente, time in late time, también que han sido neutrales. Entonces, en otras palabras, aunque se cree que el mecanismo que se cree que ha producido ciertos efectos en estos estudios es citoprotectivo, en realidad han demostrado una eficacia muy limitada. Lo único que estos positivos que podríamos hablar de estos estudios es que son seguros, de verdad no ha habido efectos adversos en estos pacientes que han recibido esas células madre, y eso por lo menos nos da un poquito de seguridad de que podemos seguir experimentando y ver cómo podemos mejorar esa eficacia en estos estudios. Se ha hecho un estudio más grande que en la fase 3 del BAMI, ahora está iniciado, vamos a ver cuáles son los resultados cuando estén. Pero definitivamente esos estudios lo que nos han demostrado, aparte de ser seguros, es que todavía no hemos encontrado la fórmula cómo utilizar esas células madre para que sean más eficientes, para que puedan producir los efectos que nosotros queremos. Los efectos de una fracción de eyección de 5 a 10% de mejora son efectos que ustedes pueden conseguir también con otro mecanismo, incluso con ejercicio, con la rehabilitación cardiovascular como hablamos esta mañana. Ahora entonces tenemos lo que se está centrando ahora la mayoría de los investigadores es cómo vamos entonces a optimizar esta regeneración cardíaca. Ya sabemos que sucede in vitro, lo hemos visto en muchos estudios in vitro con animales que funcionan. Las células madre para mejorar el funcionamiento del miocardio funciona en animales. ¿Cómo vamos a hacer para que funcione en adultos? Entonces tenemos que tomar ciertos factores que hay que considerar, que es el paciente, la severidad de la enfermedad del paciente, no todos los pacientes tienen la misma enfermedad cardíaca, y la vulnerabilidad del órgano, no todo el mundo tiene la misma intensidad de falla cardíaca. Acuérdense que cada paciente es por sí un libro de medicina. Y también tenemos que tomar en cuenta la parte de la bioterapéutica, qué células vamos a utilizar. Hasta el momento el arsenal que tenemos de células madres son células embrionarias, que no se han utilizado mucho por la parte ética que todos conocemos, las células adultas, que son las que hablamos, las que se toman de la célula de la médula ósea, y sabemos que el corazón tiene células madres residentes, células progenitoras residentes. Yo siempre comento que cuando yo estudié medicina nos decían que el corazón era un órgano terminal, y ahora sabemos que no es así, que el corazón tiene cierta capacidad para regenerarse, y debemos entender esa capacidad y cómo hacer que buscársela que sea mucho mayor. Y también tenemos otras células que se pueden obtener, células madres se pueden obtener de otro tejido como la piel. Los fibroblastos podemos regresarlo y convertirlo en células madre, y a partir de ahí convertirlo de nuevo en células cardíacas. Entonces hay diferentes fuentes de las cuales podemos obtener la célula madre y de ahí células cardíacas. Entonces eso es otra cosa que hay que estudiar para ver cuál es el más adecuado. Y luego la forma de llevar esas células madre. Como les dije anteriormente, casi todo esto, la mayoría de los estudios utiliza uno u otro, no utilizan la misma forma de llevar las células madre al tejido. Entonces hay mucho trabajo que hacer para poder decir al final que las células madre, que podemos utilizar la célula madre como uso diario y común, como estándar del care de los pacientes con enfermedades cardiovasculares.
¿Cuáles son los mecanismos? Esa es otra cosa que no está muy bien claro y probablemente son muchos los mecanismos que juegan un papel en los efectos positivos que se han visto con las células madre. Uno es el efecto paracrino, y lo que se cree es que una vez que se trasplanta las células madre, esta produce unas señales angiogénicas, específicamente en la neoangiogénesis, produce señales angiogénicas que hace que se regenere más vaso sanguíneo en este caso. Otro efecto que se ha hablado es el efecto directo, que las células madre que se trasplantan, ellas de por sí se convierten, porque sabemos que lo hacen in vitro, células endoteliales, células de músculo liso, y ellas de por sí generan vasos sanguíneos. No es un efecto paracrino, sino un efecto directo. Y sabemos que ambos efectos existen porque se han estudiado muy bien en modelos animales y también en vitro. Y también se sabe que las células madres pueden ser capaces no solamente de crear nuevos vasos, sino que las células madres también son capaces dentro del órgano, en el corazón, cuando se inyecta, de producir señales también que van a estimular esas células madres residentes que tenemos en el corazón para que se dividan y produzcan más células cardíacas. Eso lo sabemos ahora, de nuevo, porque se han estudiado in vitro en modelos animales. Y también se sabe que puede ellas mismas convertirse directamente en células cardíacas, ya sea porque ellas se fusionen con las células cardíacas existentes del hospedero y la estimulen a que entre en el ciclo, en la mitosis, o ellas mismas se diferencian a células cardíacas. Entonces son muchos mecanismos que pueden jugar un papel y pensamos que todos ellos juegan el papel al mismo tiempo. La idea es cómo podemos controlar, cómo podemos manipular este mecanismo para hacerlo mucho más eficiente. Y el otro mecanismo es la citoprotección también, no solamente los dos que le hablé anteriormente, pero también la citoprotección, que producen ciertas señales las células madre que hacen que las células del hospedero sobrevivan muchísimo más a la enfermedad cardiovascular. ¿Cuál es la nueva generación de células madre entonces? Entonces, conociendo todo eso, que lo hemos aprendido con los animales y haciendo estudios en el laboratorio, la idea es hacer una generación de células madre que tengan todas esas características que hablamos anteriormente, que sean capaces de generar nuevos vasos, que sean capaces de proteger las células que existen, las células del hospedero, que sean capaces de hacer inmunomodulación, de evitar la apoptosis, la muerte, la necrosis, y que sean capaz también de ellas generar células cardíacas. Entonces esa es la idea, y esa es en lo cual muchos laboratorios, incluyendo el de nosotros en la Clínica Mayo, se están centrando a producir esta nueva generación de células madre que tengan capacidad de hacer todo esto lo que hablamos anteriormente. Y aparte de eso, que sean capaces de estimular las células madre residentes para que ellas también cumplan estos otros efectos inmunomodulación, cardioprotección y creación de nuevos vasos y nuevas células. Quiero hablar un poco acerca de las células madre, porque hay muchos estudios de las células madres residentes, porque hay muchos estudios ahora que se están desarrollando, reciente publicados y uno en proceso, utilizando estas células. Las toman cuando hacen cirugía de bypass, toman muestras de tejido del músculo cardíaco, y en vitro esas células son capaces, esas células residentes que se encuentran entre las células cardíacas, las células madres son capaces de formar células cardíacas in vitro o formar lo que llaman cardiosferas, que son un grupo de células. Las células madres se unen in vitro y forman como una especie de mini corazón que late. Tengo una película más adelante para mostrarle eso. Los dos estudios que están ahora es el estudio del CIPIO, está en la fase 1, lo llevan a través de libre epicardial de esta célula, y los reportes preliminares son muy alentadores. Hemos tenido la oportunidad de ver a algunos investigadores mostrando sus datos preliminares, son muy alentadores. De nuevo, esto es tomando células madres residentes del corazón. O sea, en el momento que el paciente tiene alguna intervención, por ejemplo bypass, le toman muestras del músculo cardíaco y de ahí obtienen las células madres. Son las células del mismo paciente que luego se expanden en el laboratorio. Y hay otro trabajo, otro estudio, el CADUCEOS, está en la fase 1 también, donde usan las cardiosferas. Inyecta las células madre aisladas, y
in vitro hace que las células madre, como les dije, formen como una mini bola, por eso se llama cardioesfera, y esas son las que inyectan en el corazón a través intracoronario. Hasta el momento no han visto ningún beneficio en la fracción de eyección, no modifica, esos son los resultados que han reportado, pero sí hay una disminución en el tamaño de la cicatriz en el corazón después de un infarto. Entonces, ¿cómo vamos teniendo esto como base que hablamos, cómo vamos a mejorar o cómo vamos a aumentar la eficiencia de esta célula madre para poder utilizarla? Y este es un video que le muestra un poco lo que estamos haciendo en el laboratorio. Tomamos las células madre del hueso, en este caso del ilíaco, de la cadera, y hacemos que estas células madres, en este caso la célula total se divida, la dividimos en el laboratorio, la inyectamos en el corazón, y la idea es que esta célula madre, una vez inyectada en el corazón, pues vayan y reparen a través de todos los mecanismos que hablamos anteriormente el corazón y tengamos entonces un corazón sano. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en muchos casos que se ha hecho esto, tenemos un corazón que responde preciosamente cuando inyectamos células madres, se regenera, esos son los estudios que han dado resultados positivos, pero nos hemos dado cuenta que hay muchísimos casos en los cuales esas células madres no producen ningún efecto, como le mostramos anteriormente. Y entonces lo que nosotros hicimos en el laboratorio para tratar de entender por qué funciona y no funciona algunas veces, es tomar esas células madres que se le inyectó y que no funcionó, y en vitro, tratarla de diferenciar a células cardíacas. Y nos hemos dado cuenta de que no funciona, no hemos podido diferenciar la célula cardíaca. En cambio, las células madre que se inyectaron, se tomaron de ciertos pacientes, se le inyectaron a esos mismos pacientes y funcionó, esos pacientes tuvieron mejora de la fracción de eyección. Esas células madre, cuando en vitro se tratan de diferenciar las células cardíacas, lo hacen. Quiere decir, y tienen patrones genéticos diferentes, eso es lo que muestra del lado izquierdo cuando se hace un estudio genético, genómico de esta célula, sus patrones de expresión de genes que se expresan, aunque no se expresan, es diferente. Entonces, en otras palabras, no todos los pacientes tienen células madres que funcionan, eso es lo que quiere decir. Y eso puede ser lo que ha explicado que algunos de los resultados no sean beneficiosos, que no se encontraron mejoría en la fracción de eyección, por ejemplo, porque resulta que las células madres de esos pacientes no funcionan. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para hacer que todas las células madres, independientemente que sea de un paciente que inicialmente funcione o no, cómo hacemos para convertirla en células madres que sean útiles? Y entonces lo que hicimos en el laboratorio es regresar de nuevo a lo básico, a estudiar la embriología. Tenemos la fase de mórula, a los 3.5 días empieza la gastrulación y es donde empiezan a formarse las tres capas germinales, y sabemos que el endodermo genera ciertos factores. Esto fue muy rápido, a ver, quiero mostrarles cómo. El endodermo genera ciertos factores que estimulan el mesodermo y empieza el proceso de cardiogénesis, y estudiando cuáles son estos factores, qué es lo que hace el endodermo para que produzca la cardiogénesis, encontramos que un factor fundamental, por ejemplo, TNF-alfa, que cuando se utiliza en células, aumenta muchísimo más el número de células que se transforman en células madre. Esto que está mostrado aquí, eso es en vitro, son células madres que se han diferenciado de células cardíacas y forman lo que se llama un pseudoembrión en vitro, y esta parte que ustedes ven que están latiendo son las células cardíacas dentro de ese embrión. Y viendo la embriogénesis, conociendo y tratando de descifrar qué es lo que hay aquí, qué es lo que se produce el endodermo que estimula el mesodermo para que se produce la cardiogénesis a los aproximadamente 10 días, estudiando estos factores y manipulando entonces in vitro las células madre con esos factores, vemos que da resultado. Entonces nos dio la idea de tratar de utilizar esos factores que se liberan ahí y aplicarlo a los pacientes. Entonces, a través de estudios proteómicos, una vez porque son muchos factores que libera el endodermo, estudios proteómicos que, bueno, es bien complicado de explicar, pero en general, aparte del estudio genómico, se sabe qué tipo de proteínas son las que están presentes o qué tipo de factores están presentes en ese secretoma que produce el endodermo. Y una vez que eso se han diferenciado a través de análisis de sistema, uno puede tratar de encontrar cuáles son los factores claves, los factores de transcripción o qué proteínas son claves
que juegan un papel importante en la embriogénesis normal. Y conociendo esos factores, pues se hizo lo que se llama un cóctel cardiogénico. Se tomaron esos factores, se aplicaron a las células madre, esos factores, y nos dimos cuenta que son capaces de diferenciar las células, todas las células cardíacas pasan por los diferentes procesos. Esta es una célula madre tratada y pasa por los diferentes procesos de célula cardiopoyética, célula cardíaca, y son capaces de formar las bolas, la cardiosfera de las cuales hablamos anteriormente. Entonces quiere decir que de verdad, utilizando la embriogénesis, conociendo qué es lo que pasa durante la embriogénesis y aplicando eso a las células madre que nosotros pues conocemos ahora, podemos ser capaces de hacer que todas esas células se diferencien a células cardíacas. Y entonces lo que hicimos es tomar entonces ese cóctel cardiogénico, y recuerden esos pacientes que tenían células madre que no funcionaban, esas células madres entonces se trataron con ese cóctel cardiogénico, y en vitro todas esas células madres de todos esos pacientes se convirtieron en células cardíacas, cuando anteriormente no podíamos hacerlo. Entonces se le hizo, el cóctel les permitió guiarlas y decirle, tienen que convertirse en células cardíacas. Ahora tenemos una herramienta para manipular esas células madre. Y en los modelos, eso se hizo primero el estudio en vitro y luego se aplicó en modelos animales. Lo que nos dimos cuenta es que no solamente se diferencia in vitro de células cardíacas, sino que tomando esas células ahora, células madres tratadas con el cóctel, inyectándolo en modelos animales, vemos que mejora la sobrevida, mejora la fracción de eyección. La parte azul son las células madres que no fueron tratadas con el cóctel, de células madres de estos pacientes que sabemos que no servían, que las células madres no fueron tratadas con el cóctel y se inyectó en el modelo animal y no hubo ningún cambio en la fracción de eyección. En cambio, las células madres que fueron tratadas con este cóctel cardiogénico y se le inyectó un modelo de infarto al miocardio en ratón, mejoró la fracción de eyección. Entonces funciona, no solamente que in vitro esas células madres tratadas con el cóctel se transforman en células cardíacas, sino que al inyectarla en un modelo animal funciona. El ratón mejora su fracción de eyección. Entonces, ¿esto qué sirvió? Lo que sirvió es para hacer un ensayo clínico ya con pacientes que se acaba de publicar este año, la fase 1, y ya se empezó con las otras fases. Se llama C-Cure Multicenter Trial, y lo que se hizo es tomar vamos a mostrar aquí, mostrar la película mejor, que muestra que hicimos. La primera fase se tomó las células madre, como lo han hecho otros grupos, y como lo hicimos anteriormente, tomarla de la médula ósea. Estas células madres se llevaron al laboratorio. Este laboratorio estaba centralizado en Bélgica. Decidimos hacer un solo laboratorio que centralizara el manejo de todas estas células madre para evitar la posibilidad de que cada laboratorio introdujera una técnica diferente y eso podría traer resultados diferentes. Entonces se purificaron esas células madres mononucleares, se purificaron esas células madres del paciente. Estos son pacientes que habían tenido ya infarto al miocardio. Estas células entonces se expandieron, se multiplicaron y se les aplicó el cóctel cardiogénico del cual hablamos. Esperamos que estas células se empezaran a diferenciar células cardíacas, pero no las inyectamos en el momento que eran células cardíacas, sino que estaban en las fases previas, lo que llamamos células cardiopoyéticas, como hematopoyéticas se llamaron cardiopoyéticas. Entonces son células que ya empiezan a expresar factores de transcripción específicos de células cardíacas, pero todavía no son células cardíacas. Y se inyectaron el corazón de estos pacientes. En la zona del infarto, y eso fue a través de imágenes, se sabía cuál era la parte donde estaba la cicatriz, y no se inyectó dentro de la cicatriz, sino en los alrededores de la zona del infarto, para mejorar la sobrevivencia de esta célula. Y luego el paciente se le hizo un seguimiento, ya sea a través de eco, para medir la fracción de eyección. Y también
cambios en volúmenes, y también se le hizo estudios funcionales. Los pacientes mejoraron, los pacientes controles, los pacientes que no se le inyectaron células en comparación con los pacientes que se le inyectaron la célula, mejoraron esos dos parámetros, fracción de eyección y también los volúmenes, y también la funcionalidad, específicamente la caminata de 6 minutos. Los pacientes con tratamiento con las células pretratadas mejoraron muchísimo en comparación con los pacientes que las células, se le inyectó células que no fueron tratadas con el cóctel. Y estas mejorías fueron mucho mayores que la mejoría que han sido reportadas en los otros estudios. Y estos son algunos de los puntos de corte que se hizo en el trabajo, como les expliqué anterior, el volumen, la masa del ventrículo izquierdo, la fracción de eyección, y todo esto, la caminata de 6 minutos mostró que los pacientes tratados con la terapia mejoraron, que son los que están en color más claro, gris claro, y los controles son los que se le inyectaron las células que no fueron tratadas. Todos esos pacientes mejoraron en todos estos parámetros enormemente. Esto fue un estudio multicentro, como le dije, doble ciego, aleatorio, randomizado, y un total más o menos el estudio anterior fue un total más o menos de 100, 90, no me acuerdo, 90 a 100 pacientes. Ahora ya se comenzó la fase 3, que se llama fase 3 SHAR. Este va a ser un estudio donde se va a mostrar la eficacia, de nuevo multicentro, pero aquí va a haber 240 pacientes, randomizados 1 a 1, y está involucrado 25 centros total en Europa, Israel y en Norteamérica, y ya comenzamos este estudio basado en los resultados positivos del estudio anterior. Otra cosa importante, que en el estudio anterior también fue muy seguro, no hubo ningún evento importante. Los factores de inclusión para este estudio que estamos haciendo ahora es que la fracción de eyección sea menos de 30, que tenga una insuficiencia cardíaca isquémica sin ninguna necesidad de revascularización conocida, que la caminata de 6 minutos sea mayor de 100. Bueno, podemos nombrarlo, pero para ahorrar tiempo, estos son si alguien está más interesado más tarde en detalles del estudio, se lo puedo dar, pero estos son los criterios de inclusión en los pacientes para este estudio. Y bueno, esa es la idea basada en los resultados de laboratorio y los resultados previos que habíamos tenido con otros estudios con humanos. Ahora, la idea, simultáneamente con este estudio, lo que se hizo también es mejorar la forma de llevar las células madre al corazón y cómo retenerla. Y como les dije, los estudios utilizan diferentes formas de inyectar las células madre, intracoronaria, endomiocardial, y aquí están los diferentes resultados en cuanto a viabilidad de la célula madre. Usted se imaginará que si tiene la célula madre está pasando por un tubito pequeñito, por una aguja, pues muchas de ellas va a morir durante ese proceso. Y aparte de eso, una vez que se inyecta, recuérdense que también el tejido cardíaco es un tejido que no tiene solamente una dirección, tiene varias direcciones. Entonces, ¿dónde? Y varias capas, ¿dónde lo estamos inyectando? Entonces, basado en eso, también se diseñó, el laboratorio con el cual colaboramos en Bélgica, diseñaron una nueva modelo o una nueva aguja o una nueva forma, catéter de inyectar, de poner las células madre. Y en este caso es uno que tiene varios orificios, tiene una cierta curva, y entonces permite, una vez que se inyecte dentro del miocardio, pues esos orificios, la célula madre sale en diferentes direcciones y va a llenar una área mucho más grande, una superficie mucho más grande en el corazón. Y los estudios preliminares que se han hecho, se han encontrado de que son células que se han marcado para después poderse detectarla con otros estudios. Se han encontrado de que el catéter original, esta es la cantidad de células madre que se retiene más o menos, el porcentaje. En cambio, cuando se hace el catéter nuevo con la curva y con los varios orificios, aumenta mucho más la cantidad de células que se retienen dentro del corazón. Aquí está pues otro ejemplo con el catéter original en comparación con el catéter, el C-catéter, que es como se llama este catéter que diseñó el laboratorio en conjunción con nosotros. Entonces, no solamente tratar de mejorar la parte biológica de la célula madre, sino también la metodología, cómo inyectar estas células madre. Y este es un ejemplo de un modelo, de una reconstrucción tridimensional de un corazón inyectado con el nuevo catéter, donde se ve la parte fluorescente, son las áreas donde las células madre se quedaron y sobrevivieron.
Ahora, para terminar, o sea, yo sé que se ha hecho un poco largo, pero para terminar, esto es lo que hacemos nosotros, esa es otra cosa que hay que tomar en cuenta y es, nosotros tratamos al paciente averaje. La mayoría de los estudios que hemos revisado hoy, decimos, se trata al paciente con esta cantidad de estatina o esta cantidad de medicamento, porque esos son los que los estudios han mostrado cuando analizan 10.000 pacientes y son estudios de análisis estadístico de promedio, pero nosotros sabemos que la medicina del mañana va a tratar de ser una medicina más individualizada. Sobre cada tratamiento va a ser específico para cada paciente. Y relacionado con células madre, relacionado con, no tanto con células madre, pero relacionado con enfermedad cardíaca o corazón, y lo que hemos conocido a través de estudio de las células madre, porque es una cosa que es muy importante, que las células madre no solamente nos han dado una oportunidad de curar las enfermedades, una posibilidad de curar enfermedades, pero también nos ha brindado la posibilidad de conocer mejor un poco la parte biológica de diferentes órganos, estudiando las células madre. Y una de las cosas que se ha empezado a hacer en el laboratorio, uno de nuestros fellows en cardiología, Ata Befar, tomó un paciente con infarto al miocardio, con STEMI, y le hizo una aspiración de la sangre en el momento en que se está haciendo la intervención, hizo una aspiración de la proteína, aisló la proteína del trombo que tomó, del pedazo de trombo que tomó, y hizo una disección proteómica para tratar de ver qué hay en ese trombo, aparte de lo que nosotros conocemos que debe existir, qué hay en ese trombo en cada uno de esos pacientes. Y tomó varios pacientes e hizo ese análisis proteómico. Y encontró en todos estos pacientes, me disculpa, no recuerdo el número de pacientes que él ha hecho hasta ahora, creo que es 15 o 20 pacientes, pero encontró que todos ellos tienen en común ciertas específicas proteínas y, de nuevo, utilizando similar la idea de tomar esas proteínas, hacer como una especie de cóctel, tomó esas proteínas y se las inyectó en un modelo animal de ratón de infarto al miocardio, de infarto y reperfusión. En el momento de la reperfusión, inyectó en el corazón ese cóctel. Solamente, no estamos hablando de células madre ahora, sino que estamos hablando de un cóctel de factores que estaban presentes en el trombo en el momento del infarto. Y encontró en este modelo animal de que los animales que fueron inyectados con este cóctel mejoran muchísimo después de la intervención en comparación con los otros que desarrollan, pues está el infarto desarrollado y no hay mucha cura en la zona del infarto, de la cicatriz. La fracción de eyección también mejora y los volúmenes diastólicos también mejora en comparación con el que se ha inyectado vehículo. Y eso hizo entonces que fuera un modelo animal más grande. Ahora está estudiando eso en modelos de cochino. Y de nuevo, cuando inyecta ese cóctel de proteínas que ha encontrado en ese trombo, que él lo encontró haciendo el estudio que les mostré, se ha dado cuenta de que también el modelo porcino mejora muchísimo la de eyección en estos animales, y cuando se saca el corazón y se hace estudio histológico, también mejora muchísimo en la parte histológica la anatomía del ventrículo en comparación con los animales que no se le inyectó eso. Entonces, bueno, esto fue un paseo bastante rápido sobre algunas de cuáles son las nuevas tendencias ahora con el uso de células madre. La idea es nunca olvidar la parte básica, regresar allá, porque de ahí aprendemos muchísimo de la embriología, de lo que pasa natural, aprendemos, desarrollar en base a eso las nuevas técnicas, producirlas y aplicarlas. Y los colaboradores, los diferentes laboratorios que han colaborado con nosotros, con la Clínica Mayo y con el Laboratorio de Regeneración Cardiovascular y el Centro de Medicina Regenerativa. Y bueno, no es un trabajo de una sola persona, es un trabajo de un grupo grande. Y bueno, con esto termino la charla. Muchas gracias. Células madre que se empezó a utilizar en estos estudios desde el principio del 2000, cuando hubo el primer artículo que hablaba sobre el efecto beneficioso de células madre en modelos animales. La primera generación de estas células que se utilizó son células que no eran purificadas. Se tomaron células de la médula
toda esa mezcla de células mononucleares se inyectaron al paciente con un infarto, después de un infarto al miocardio. Luego se hizo otra generación, dentro también de este primer tipo de generación de células madre, hubo un approach más diferente, que era vamos a purificar, en vez de inyectar todas esas células, vamos a purificar y vamos a tratar de obtener células mononucleares, vamos a diferenciarle entre células que sabemos que son células progenitoras endoteliales, que son células que son capaces de generar células endoteliales dentro del miocardio, y células también mesenquimatosas, que son células también que se han mostrado que son capaces in vitro de producir diferentes tipos celulares, no solamente células cardíacas. Y dentro de esos tipos celulares están células cardíacas, también células de músculo liso, también células endoteliales, que son células primordiales para regenerar un miocardio. Un ataque al miocardio, un infarto al miocardio. Y como en todos esos años, con la introducción de diferentes tratamientos, la angioplastia, la estreptokinasa, stenting, TPA, el stent recientemente con el drug, el urine stent, de todas formas seguimos teniendo esa curva igual en lo que respecta al infarto al miocardio. Con la angioplastia ha habido un cambio, ha habido una mejoría en los eventos, sobre todo en la prevalencia, ha habido con la introducción de la angioplastia, y hay una disminución de la muerte a medida que se ha introducido todo este tratamiento. Pero esto lo que ha llevado como consecuencia es que tenemos ahora pacientes, mueren menos, pero pacientes que quedan vivos desarrollan más enfermedad a largo plazo o insuficiencia cardíaca específicamente. Entonces, con todo el tratamiento, todos los tratamientos que tenemos ahora, ninguno de ellos cura la enfermedad. Lo que ha hecho es prolongar la vida, y ahora tenemos un número alto de pacientes con insuficiencia cardíaca. Tenemos en esta diapositiva lo que quiero mostrarles es que tenemos cuáles son las opciones que tenemos ahora para el manejo de un paciente, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca. Tenemos las terapias, tenemos cambiar un tema un poco dentro de cardiología, pero no de preventivo. Ya vamos a hablar un poco sobre uno de los temas que están bien en el tapete en los últimos años, que es el uso de células madre para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. O sea, una vez que la prevención nos falló, recuerden que la prevención es lo primordial, que entonces cuáles son los arsenales que tenemos para usarlo con el paciente, y vamos a hablar de esto de nuevo. Y como saben, como hablamos anteriormente, las enfermedades cardiovasculares, lo hemos hablado y lo dije en la charla anterior, que es una de las principales causas de muerte a nivel global. Y a pesar de todas las intervenciones que nosotros hacemos, aparte de la prevención de la que hablamos, los medicamentos, la cirugía y todas las intervenciones que existen, el arsenal que tenemos todavía, el tratamiento, todavía tenemos un considerable número de muertes por estas enfermedades cardiovasculares. Y anteriormente, tenemos en esta diapositiva lo que quiero es mostrar el problema que existe en este momento. Tenemos pacientes que nos da una sobrevivencia de más o menos 50%, 5 años. Tenemos los pacemakers biventriculares, tenemos el VAD y tenemos el trasplante. Pero si ustedes ven todos estos manejos, todas esas intervenciones que hacemos en pacientes con insuficiencia cardíaca, la sobrevivencia de todas formas es baja. Incluso la sobrevivencia en pacientes después de un trasplante es similar al paciente que tiene insuficiencia cardíaca clase 1 o clase 2 en 5 años. Entonces no hay muchos avances tecnológicos, pero todavía es un problema grave y la sobrevivencia es baja. Y entonces eso ha traído a que buscar otro mecanismo, otra forma, otras intervenciones. Y las células madre o la medicina regenerativa se ha puesto entonces al tapete como una forma de transformar la salud, una posibilidad de curar a un paciente, no solamente de enfermedades cardiovasculares, pero también cualquier tipo de enfermedades crónicas, y que hasta el momento no tenemos una cura. La perspectiva es, por supuesto, tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca, usamos tecnología regenerativa, en este caso vamos a hablar células madre, y tenemos un corazón que está reparado completamente. La primera generación, basado entonces en este concepto, la primera generación
Las modalidades que se utilizaron al principio, que se han utilizado, se utilizan todavía, pero que se utilizaron mucho más al principio, son las intravenosos, las intracoronarias, epicardio, directo endocardio. Esos son los diferentes modos en que esos dos tipos de células purificadas o no purificadas, han sido utilizados en pacientes con infarto al miocardio hasta el momento. Y ha habido muchos estudios que han involucrado más de 4.000 pacientes desde, como dije, en los comienzos del 2000. Pero aquí le muestro en esta diapositiva los estudios que han sido los que se han considerado pues, más serios en el aspecto de que el número de pacientes que han involucrado es mucho mayor y son estudios que han sido, el seguimiento ha sido más riguroso. Y en estos estudios, utilizaron células mononucleares de la médula, como les dije anteriormente, sacadas de la médula de los pacientes. Y es un resumen simplemente para mostrarle cuáles han sido los resultados. En estos 3 estudios los resultados fueron positivos, específicamente en el corte o el estudio final se centró en evaluar la fracción de eyección. Positivo porque hay aumento en la fracción de eyección, no, es muy modesto, entre 5 a 10% han sido esos aumentos. Luego tenemos estos estudios en que no